Hoy en día resulta casi automático abrir una herramienta de inteligencia artificial para, pues, resolver cualquier cosa de la vida cotidiana. Totalmente. Desde lo más simple. O sea, redactar ese correo corporativo que da una pereza terrible escribir, o resumir un documento larguísimo en segundos, Ajá. o hasta pedirle que arme un itinerario completo para unas vacaciones. Y, a ver, es innegable que nos resuelve la vida a una velocidad asombrosa. Sí, es una locura lo rápido que procesa todo. Pero detrás de toda esa conveniencia, digamos que hay una duda que empieza a hacer eco. Si la máquina ya está asumiendo el trabajo pesado de pensar, de analizar y de tomar decisiones, entonces, ¿qué nos queda a los seres humanos? Esa es la gran pregunta de nuestra época. Exacto. Y por eso arrancamos una nueva inversión a fondo para explorar exactamente ese dilema. Tenemos sobre la mesa un documento fascinante. Se titula Hoja de ruta para la evolución humana en la era de la inteligencia artificial. Es un texto espectacular. Muy profundo. Y nuestra misión hoy es desglosar paso a paso y diapositiva por diapositiva este manifiesto visual. Queremos que sea como si estuviéramos charlando con un tintico en la mano, para que cualquier persona que nos escuche pueda entender cómo prepararse para el futuro sin enredarse con términos técnicos. Me parece perfecto. Y vale la pena hacer una aclaración súper importante desde ya. Este análisis no es una guía para competir contra las máquinas. Claro, no se trata de quién es más rápido. Exacto. Tratar de ganarle en velocidad a un algoritmo es una batalla perdida. Lo que propone este documento es un mapa para no perder nuestra esencia. Nos invita a repensar nuestro rol frente a la tecnología, no como competidores, sino como los custodios de nuestra humanidad y nuestro pensamiento crítico. Y, o sea, eso se nota desde la mismísima portada de la presentación, la diapositiva 1. Hay una ilustración súper poderosa. Es una mano humana con todas sus líneas, imperfecciones y texturas sosteniendo una figura geométrica brillante, como digital. Es una declaración visual muy fuerte. Sí, plantea que la tecnología debe estar guiada por la mano humana, y no al revés. Y eso nos lleva al primer gran concepto, en la diapositiva 2, el umbral de la historia. Vemos una puerta enorme, muy brillante, en medio de un paisaje que pasa de ser un desierto árido a un bosque lleno de vida. Ajá. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque el autor lanza una frase contundente. Dice, la IA no es una herramienta, es el primer artefacto que compite con la cognición humana. Y esa es quizá la premisa más disruptiva de todas. Si uno mira la historia, las revoluciones tecnológicas anteriores reemplazaban el esfuerzo físico. Como el tractor o la grúa. Tal cual. El ser humano dejó de usar su fuerza bruta y delegó el trabajo muscular a esas herramientas tradicionales. Pero pasa que la IA es diferente porque reemplaza nuestra capacidad de pensar, de razonar. Y ahí surge la gran pregunta, ¿qué somos cuando ya no somos los únicos que pensamos? Claro, pero yo ahí me hago una pregunta, haciendo un poco de abogado del diablo. Cuando salió la calculadora de bolsillo, mucha gente entró en pánico diciendo que íbamos a perder la capacidad de pensar. Sí, es un miedo clásico. Entonces, ¿qué hace que pedirle un ensayo a ChatGPT sea cognitivamente más peligroso que pedirle una multiplicación a una calculadora? ¿No es casi el mismo salto? Es una buena comparación, pero la diferencia es abismal. La calculadora automatiza un proceso matemático exacto. Hace cuentas y ya. La IA generativa automatiza la creación de sentido. ¡Wow! La creación de sentido. Así es, cuando uno le pide a una máquina que redacte un argumento o que analice un problema, le estamos entregando el proceso de reflexión. La clave no es competir, sino convertirnos en los maestros morales de esa tecnología. Y esto conecta directo con la diapositiva 3. La crisis cognitiva. Exactamente. Esa imagen es impactante. Dibuja un cerebro partido en dos. Una mitad se ve fuerte, sana, como un cerebro gimnasta, y la otra mitad se está desmoronando en píxeles grises. Un cerebro totalmente atrofiado. Esa imagen explica visualmente lo que el documento llama la deuda cognitiva. Para quienes nos escuchan, es súper fácil de entender con una analogía. Pensemos en alguien que decide empezar a tomar un taxi todos los días para ir a la esquina a comprar el pan. Por pura pereza. Al principio, claro, siente que ahorra tiempo. Pero si esa persona deja de caminar por completo, eventualmente los músculos de las piernas se le van a atrofiar. El cerebro funciona igual. Y el documento da un dato que a mí me dejó frío. Dice que, en un estudio reciente,
el 32.7% de estudiantes ya muestra patrones de comportamiento adictivo hacia la IA. Ya no pueden hilar ideas sin ella, Porque caen en lo que la diapositiva llama inercia cognitiva. que es básicamente ese instinto biológico del cerebro de hacer el menor esfuerzo posible, ¿no? Si la respuesta está a un clic, el cerebro dice, pues ¿para qué gasto energía pensando? Tal cual. Y esa pereza mental nos empuja a la diapositiva 4. La crisis de identidad y decisión. Donde vemos un laberinto gris a un lado y una brújula antigua al otro. Sí. Y hace un giro genial a la frase de Descartes. Ya no es pienso, luego existo, sino si la IA piensa, ¿quién soy yo? ¡Qué locura de pregunta! Y el texto señala dos pérdidas gigantes aquí. Primero, perdemos la autenticidad. Pensemos en cómo el algoritmo hoy nos recomienda qué ver, qué comprar, qué escuchar. ¿Hasta quién conocer en una aplicación de citas? Exacto. Nuestra identidad deja de ser un descubrimiento propio. Y la segunda pérdida es la agencia, que es esa voluntad moral de decidir. Claro, delegarle la ruta a una app para evitar el trancón está perfecto. Pero cuando la máquina decide cómo responderle un mensaje de disculpas a un familiar, ahí perdimos el timón de nuestra vida. Totalmente. Entregamos la voluntad. Pero bueno, para no quedarnos en el problema, las diapositivas 5 y 6 nos muestran la salida. Un verdadero mapa del tesoro dividido en dos partes. Sí, me encanta esta sección. La diapositiva 5 muestra un núcleo brillante que representa el ser, y la 6 hace un contraste bellísimo entre unos cables fríos de computadora y un árbol vibrante con raíces súper profundas. Nos hablan de las 5 dimensiones irreductibles. Esas cosas que nos hacen humanos y que la máquina jamás va a poder copiar. Arranquemos con la primera, la mente. Porque la IA junta palabras por estadística, calcula probabilidades, pero el humano es el único que genera significado. Es el único que tiene esos momentos de iluminación profundo en la ducha o caminando. Exacto, la intuición. La segunda dimensión es el corazón. Y ojo, no es solo lo romántico. Una IA puede simular una carita feliz o escribir un poema, pero no siente en el cuerpo. El documento habla del marcador somático. ¿Que en palabras sencillas es esa corazonada? Eso es. Esa sensación física en el estómago que te dice si algo está bien o mal. Es indispensable para tomar decisiones reales, y la IA no tiene sistema nervioso. Y la tercera dimensión es lo social. La diapositiva menciona la filosofía africana Ubuntu, que dice «soy porque somos». O sea, las relaciones de carne y hueso, donde uno percibe la respiración del otro, no se pueden reemplazar con un avatar en una pantalla. Y la cuarta es lo filosófico. Ninguna máquina sufre de angustia existencial. Claro, ChatGPT no se despierta a las 3 de la mañana sudando frío y preguntándose qué sentido tiene la vida. Afortunadamente no. Esa capacidad de asombrarnos o dudar es exclusivamente nuestra. Y la última dimensión, la quinta, es lo corporal, el conocimiento encarnado. La IA no tiene piel, no se raspa las rodillas montando bicicleta, conoce todo en teoría, pero no conoce el riesgo real de vivir en el mundo físico. Exactamente. Y para proteger estas dimensiones pasamos a la diapositiva 7. Aquí vemos la brújula antigua rodeada de 4 focos de luz. Son los marcos filosóficos para navegar el futuro. Que suenan como conceptos súper elevados, pero el documento los baja a consejos muy prácticos. El primero es el humanismo. O sea, recordar que el ser humano siempre es el fin, no un simple dato para que un algoritmo venda publicidad. Y el segundo es el existencialismo. El algoritmo solo puede predecir cosas basándose en nuestro pasado, pero nosotros decidimos libremente quiénes somos hoy. El tercer marco me parece brillante. La ética de las virtudes. Específicamente la prudencia. Los griegos la llamaban phronesis, y hoy en día ese es el superpoder de saber qué tareas delegarle a la máquina y cuáles hacer uno mismo. Saber poner el límite. Y el cuarto marco es la sabiduría contemplativa. Nos enseña que estar en silencio no es perder el tiempo. De hecho, es la mejor tecnología natural para optimizar el cerebro y asentar las ideas. Totalmente de acuerdo. Con esta base clara, la diapositiva 8 nos da la estrategia concreta. Muestra un templo griego clásico sostenido por 5 grandes pilares. Son los 5 pilares de la nueva educación. Es como el rediseño del sistema educativo. El primer pilar es la maestría del pensamiento. Aprender a pensar por cuenta propia antes de usar la IA. Para entender que los algoritmos tienen sesgos,
no son neutrales. El cuarto es la conciencia contemplativa, aprender a estar en silencio en un mundo lleno de notificaciones. Y el quinto es la creatividad encarnada, que es básicamente volver a hacer cosas con las manos. Y todo esto aterriza en la hoja de ruta práctica, que está dividida por edades. Empezamos en la diapositiva 9. Sí, la fase 1, que va de los 0 a los 12 años. La ilustración es un río que nace, hay bebés, mucha naturaleza, y luego un niño leyendo. Y bueno, analizamos esto que es vital para cualquier padre o madre que nos esté escuchando. De 0 a 6 años la regla es tajante, 0 pantallas. 0 es 0. Y es radical porque el cerebro necesita ensuciarse con tierra, necesita apego seguro con sus cuidadores y mucho juego libre. Las pantallas a esa edad atrofian los sentidos. Y para la etapa de 6 a 12 años, el secreto que proponen es contraintuitivo: dejar que los niños se aburran. Hoy hay pánico a que un niño esté aburrido, pero el aburrimiento creativo es de donde nace la imaginación. Además, recomiendan enseñarles filosofía básica. Para que aprendan a hacer preguntas difíciles antes de que la máquina les dé respuestas fáciles. Claro. Luego la diapositiva 10 nos lleva a la fase 2, de los 12 a los 30 años. El río avanza, vemos adolescentes pensando y jóvenes ya trabajando con engranajes e inteligencia artificial. ¿Quiénes son? Recomiendan mucho el servicio a la comunidad real. Estar en contacto directo con los problemas del mundo. Y ya de los 18 a los 30, en la universidad o el primer trabajo, no se trata de no usar la IA, se trata de usarla pero manteniendo la autoría intelectual. No es hacer trampa pidiéndole que haga todo, es usarla como un compañero de peloteo de ideas, siempre aportando la conclusión propia. Exacto, con ética. Y así llegamos a la diapositiva 11, la fase 3. La profundidad y el legado, de los 30 a los 60 años y más allá. Vemos adultos meditando bajo un árbol y ancianos contando historias bajo las estrellas. Para los adultos, la clave es la higiene mental. Leer libros complejos y largos para no volverse obsoletos. Y lo fascinante aquí es el rol de los adultos mayores de 60 años. En un mundo que va rapidísimo, ellos son los custodios de la sabiduría. Son la perspectiva histórica, como un freno de emergencia civilizatorio que nos recuerda de dónde venimos a través de la memoria oral. Hermoso. Ahora, la diapositiva 12 nos dice que todo esto requiere un ecosistema educativo. Vemos una ilustración circular, como engranajes, conectando a la familia, la escuela, el estudiante y la sociedad. O sea, se necesita una aldea entera. La responsabilidad no es solo del colegio. La escuela debe dejar de empujar datos a la fuerza y enfocarse en cultivar seres humanos. Pero la familia tiene que crear rituales de desconexión. Como almorzar o cenar sin celulares en la mesa. Parece sencillo, pero cuesta. Cuesta muchísimo. Y a nivel de sociedad necesitamos leyes que protejan nuestra soberanía cognitiva de las grandes empresas tecnológicas. Y bueno, si logramos todo eso, llegamos a la diapositiva 13, el perfil del humano evolucionado. La imagen es la silueta de una persona conectada con el universo, con un corazón palpitante, agua y naturaleza a su alrededor. ¿Cuál es la meta de todo este esfuerzo? Son 5 características. Primero, ser un pensador soberano que usa la IA como un telescopio, no como un reemplazo de su cerebro. Segundo, ser profundamente relacional. Tercero, un agente moral autónomo. Cuarto, alguien contemplativo. Y quinto, un creador. Y la conclusión de esta imagen es rompedora. Nos dice que el éxito ya no se mide por eficiencia. Las máquinas siempre van a ser más eficientes. Totalmente. El éxito humano ahora se mide por la profundidad de la vida. Tal cual. Y para lograr esa profundidad, la diapositiva 14 es una maravilla porque es un checklist súper práctico. Son prácticas diarias de resistencia humanista, enmarcadas por ramas y agua en el dibujo. Compartamos algunas de estas tareas para que la gente las aplique hoy mismo. En lo cognitivo, leer 1 hora de libros complejos y volver a escribir a mano. El trazo en el papel organiza la mente diferente. En lo relacional, lo que decíamos de la mesa sagrada, sin pantallas. Y algo vital, tener la valentía intelectual de decir no sé. En vez de sacar el celular rápido para googlear un dato y matar la charla, hay que permitirse la duda. En el área contemplativa, el reto es caminar sin el celular en el bolsillo y permitirse 20 minutos diarios de silencio absoluto. Y en lo creativo, usar las manos. Cocinar desde cero, reparar algo que se dañó en la casa o cuidar las plantas. Fricción física con el mundo.
Me parece súper necesario. Y así llegamos al final del documento, la diapositiva 15, el manifiesto final. Es un diseño muy sobrio, como un pergamino elegante. Resalta 3 derechos fundamentales. Primero, la soberanía cognitiva, que nuestra atención no sea secuestrada. Segundo, el derecho al silencio. Y tercero, la transparencia radical. Que es el derecho a saber siempre si estamos hablando con un humano de verdad o con una máquina. Y el documento cierra con una frase espectacular. Sí, la leo textualmente con mucha emoción, porque resume todo el espíritu de esta inmersión. Dice, no hay camino hacia la humanidad. La humanidad es el camino. Es una síntesis perfecta del viaje. No le vamos a ganar a la inteligencia artificial intentando ser más rápidos o más productivos. Eso ya pasó. Le ganamos atreviéndonos a ser más humanos, más vulnerables y más profundos. 100%. Y bueno, para despedirnos y dejar la mente trabajando, quisiera dejar una pregunta sobre la mesa. Un pensamiento provocador para masticar durante el día. A ver, Si alguien que nos escucha hoy tuviera que entregarle permanentemente una sola tarea de su vida a la IA, ¿sabría identificar cuál es esa tarea que, si la entrega, le haría un poquito menos humano? ¿Qué tal si esa incomodidad, ese pequeño esfuerzo mental que a veces nos da pereza y queremos evitar, es exactamente lo que mantiene viva nuestra chispa vital? es una reflexión muy profunda para llevarse hoy. Queda abierta la invitación a cultivar nuestra humanidad en las acciones más pequeñas. Regar una plantita, abrazar a alguien de verdad, o simplemente servirse un tintico y permitirse un momento de silencio total. Un abrazo gigante para toda la audiencia y hasta nuestra próxima inmersión.